Hola, hola, bienvenidos a En Mis Tiempos. Y bueno, en este programa en especial nos vamos a presentar. Yo soy Melissa Vergara Serna, tengo 29 años. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Jaime Serna, tengo 68 años, bienvenidos a este programa En Mis Tiempos. Y bueno, la finalidad de este programa es que nosotros, él es mi abuelo, y nosotros, a pesar de que no tengamos una brecha generacional tan amplia, son 39 años de diferencia, pues nos hemos dado cuenta que en estos 40 años muchas cosas han ido evolucionando muy rápido, han ido cambiando muchísimo, y pues la finalidad de esto es platicar sobre diferentes temas y sobre cómo han sido las experiencias de vida de mi abuelo y de sus tiempos, de su generación, y cómo han sido para mí las experiencias, cómo han sido los cambios, ¿no? Un poquito mostrar los contrastes de nuestras experiencias de los cambios. Sí, yo creo que va a ser un intercambio muy interesante, sobre todo generacional, en donde nos vamos a descubrir en estas pláticas tanto lo que se vivió en mi época como lo que se vivió en tu época actualmente. Desde luego, también hay que distinguir que fueron momentos muy interesantes para mi infancia y seguramente para tu infancia, así es que lo vamos a disfrutar muchísimo. Sí, exactamente. Una característica que mi abuelo y yo compartimos es que ambos somos docentes. Él ha sido docente y yo soy docente de inglés. Ahorita nos va a compartir un poco mi abuelo su experiencia como docente. Y el primer tema que vamos a estar nosotros tocando es esta cuestión de la educación, de cómo ha sido para él la educación y cómo ha sido para mí. Cuéntanos un poco de tu experiencia como docente. Bueno, yo inicio más o menos como a los 23 años de edad, como docente en la preparatoria número uno, como maestro de educación física y a la vez como entrenador, como coach de fútbol americano, que es pues, una profesión como catedrático, una responsabilidad de enseñar a los jóvenes un deporte, sí, pero hay que enseñar técnica, disciplina, todo lo que conlleva la educación. Y bueno, posteriormente también tuve la oportunidad de impartir la cátedra de Introducción al Estudio de Derecho en la Facultad de Administración y Contaduría, en la escuela, alguna escuela particular, y sí he tenido la oportunidad de estar impartiendo cátedra durante más o menos unos 40 años. Wow, muchísimo tiempo. Mi experiencia como docente ha sido un poquito diferente. Al principio sí empecé dando clases en una escuela, pero ahora ya hago todo en línea. Yo doy clases individuales en línea, como freelancer. Yo creo que ahí se empieza a ver un poquito el contraste de la brecha generacional, ¿no? De que antes pues se trabajaba en una institución y ahora ya se maneja todo en línea, ya se maneja todo a veces por cuenta propia, ¿no? Ya se empieza a ver. Muy bien, pues entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo eran las aulas? Y yo voy a empezar adivinando. Esta es la cuestión, esta es la dinámica. Hacemos la primera pregunta y yo voy a tratar de adivinar cómo eran los tiempos de mi abuelo y él va a tratar de adivinar cómo eran los míos y ya después decimos. Yo me imagino que en los tiempos de mi abuelo, las aulas pues eran así, normal, supongo que a lo mejor un color quizás beige y que los pizarrones eran, eh, supongo que los de G y, me supongo que las maestras eran, supongo que había muchas maestras, no sé, y que usaban todavía sus chinitos que se hacían con tubos, este, me las imagino muy estrictas con la típica regla que traían todo el tiempo, pegándole a los niños, no sé. Em, Me imagino que las aulas, no me imagino cómo era toda la los pizarrones, las butacas, todo eso, pero pues supongo que cada quien en su butaca individual, eso es lo que yo supongo. Em, Mochilas muy pesadas, ¿no? Muy pesadas, quizás por lo que hayamos platicado alguna vez. Em, y este, y pues quizá con mucho campo, ¿no? Porque pues así eran las instituciones, tenían mucho campo, pero eso es lo que yo me imagino. ¿Por qué no me dices tú cómo eran? Ya te digo lo que yo pienso, lo que yo creo. Dime tú cómo era. Bueno, habría que empezar por distinguir que había instituciones particulares e instituciones públicas, ¿no? En mi caso me tocó la primaria Abraham Castellanos en la Ciudad de México, pues a unas cuantas cuadras de un barrio muy conocido como el barrio de Tepito. Ahí crecí yo por cuestiones de azares de la vida, de mi familia, tenía un negocio muy importante de comida, y yo iba a la escuela Abraham Castellanos. Bueno, recuerdo, así en una imagen que viene a mi memoria, que el director era un señor ya de bastante edad, era un señor que podría ser hoy día un empresario de primer orden. Llevaba siempre de traje, un señor muy distinguido, y siempre todos los días un clavel rojo en su saco. Entonces imagínate qué toque de distinción de este personaje que impactaba. Todos los maestros, era la mayoría maestras,
De los 5 grados, de primero a sexto, me tocaron 5 maestras y un maestro. Yo me imagino que en ese tiempo las únicas profesiones, estamos hablando de los años 50, 60, principios de los 60, donde yo tenía en 1961, tenía 6 años, ingresé a la primaria. Las maestras, efectivamente, como tú dices, iban de un chongo, ¿no? Un chongo ahí, muy espectacular, era la moda. Las maestras vestían muy correctas, muy formales, casi de saco. Los hombres, los maestros iban de saco y de corbata. Y bueno, el aula, que es el tema que vamos a tratar en este momento, fíjate que era un tipo carcelario. Los colores eran como verde, verde oscuro. Las rejas, las ventanas, no había mucha ventilación. No se pensaba todavía en esos avances que hoy se requiere. Eran como rejas de cárcel, ¿no? Es una escuela pública, estoy hablando de una escuela pública en esos años. Y limpio, sí. Y las butacas eran dobles. La compartías con otro compañero una butaca. Y abajo de la butaca tenía para guardar tu cuaderno, tus libros. Y ese era el entorno de un salón tradicional donde la máxima figura era el escritorio del maestro y un pizarrón color negro que se manejaba con un pues el material que se escribía, el gis blanco, y entonces imagínate cuando escribía el maestro que se dio un ruido así como que a muchos nos choca, así como que tenemos nervios que se va arrastrando el lápiz. Ay, Y sí. entonces quedó hasta escalofrío. Esos eran los salones que nos tocó en mi época de 1961, 68 en la primaria. Muy bien, muy bien. De acuerdo. ¿Y cómo te imaginas tú que habrá sido la escuela para mí o que habrán sido las aulas para mí? Bueno, hoy las aulas para ti, vamos a hablar de la escuela primaria, pues más ventiladas, con más colorido tras blanco, con más iluminación, más luz, en algunos casos hasta con aire acondicionado. Los pizarrones que ya son de los tradicionales estos de plástico, de blancos, que se puedes escribir con una crayola, con un plumón, y que lo borras en automático. Y también observo que hoy son las butacas individuales, ya no hay que tengas doble butaca con un compañero, son individuales. Y el escritorio del maestro me parece que lo han puesto como en un espacio más elevado, porque anteriormente no había ese espacio de una tarima, sino hoy sí hay un espacio más elevado de hacer una jerarquía del maestro que tiene sobre los alumnos. Para mí es lo que yo me imagino que deben de tener los alumnos hoy. Sí, justamente las butacas ya eran metálicas y tenían así como una paletita que muchas veces eran un poco incómodas, sobre todo para mí que soy zurda, porque tenían que mandar a traer una para los zurdos, entonces era un relajo mandar pedir una. Las aulas sí tenían colores más ligeros, azules, blancos, con mucho más iluminación. Aires no me tocó, me tocó que querían poner cámaras, eso sí, cámaras en las aulas. Este, no sé para acá, pero querían poner cámaras. Em, los escritorios sí, bueno, no elevados, pero sí, pues se veían más profesionales. Los pizarrones eran de los blancos que usaban un plumón que igual hacía un chillido bastante raro, pero olían rico esos plumones. Y también, ¿sabes qué nos tocó? Unos pizarrones electrónicos, donde proyectaban una imagen y con un plumón también así como electrónico podías manipular la imagen padrísimo. Eso sí también nos tocó. Entonces creo que fue parte de la evolución. Pero fíjate que sí, o sea, las butacas, todo eso, ya cada quien en su espacio individual. De hecho, había un apartado abajo de la butaca donde uno podía colocar todos sus libros. Los libros eran había uno gigantesco que se llamaba Atlas de geografía, enorme, no cabía en la mochila. Las mochilas, pues normales, había unas de llantitas ya para que no cargáramos, porque pues muy pesado, eran de llantitas. No todo el mundo traía, pero pues. Y yo creo que lo mejor eran que que el marcatextos, el corrector, todo eso para que ya no usáramos la goma, todo eso. Me acuerdo que alguna vez me platicaron de un sacapuntas que era muy grande, ¿no? Que tenían que usar en tus tiempos. Sí, bueno, nosotros utilizábamos una mochila, hoy hay de colores, hay diversidad de mochilas que llevan con llantitas de figuras espectaculares, de animalitos, de héroes. No, antes eran las mochilas uniformes, era de un color naranja como de cuero, y te la ponías atrás, pero pesadísimas, porque me acuerdo que en esa época empezaron a dar en los años 61, el presidente Adolfo López Mateos, unos libros que le llamaban Patria, donde había una figura de una indígena mexicana y que te daban los libros como 5 libros
de historia, de matemáticas, de aritmética, te daban de geografía, en fin, 5 libros ahí que había las clases de civismo, ¿no? Y recuerdo que en el aula, pues cuando tú llegabas, ingresabas tú primero y después el maestro. Y cuando ingresaba el maestro tenías que pararte, ponerte de pie y decías el maestro, buenos días, niños. Y todos como un coro, ¿verdad? Fíjate que había una sincronización muy bonita porque todos en coro, buenos días, señor profesor, como una letanía, se oía muy bonito, pueden tomar asiento. Y entonces vamos haciendo algo muy, muy, pues de esa época, ¿no? Con mucha ceremonia. Sí, exactamente, sí, ¿no? Yo creo que es algo que nunca va a cambiar, ese de buenos días, maestro, las ceremonias, ¿no? De honores a la bandera, todo eso, yo creo que son cosas que no van a cambiar nunca. Y Y bueno, las ceremonias se hacían todos los lunes. Hoy tengo entendido que se hacen una vez al mes, pero ahí era todos los días y los que portaban la bandera eran los que mejor promedio, de dieces, ¿no? Era un honor la bandera, de el himno nacional, el himno de la escuela, los informes de los eventos que hubiera programado la escuela. Era un ambiente muy bonito. sí, sí, y sigue siendo, yo creo. No falta el desmayado, que no desayunó. Sí, claro. Siempre había alguien que no había desayunado, tal vez el tiempo que duramos ahí era bastante, pero sí, no faltan los desmayados y que a veces llamaban la atención porque salían corriendo los maestros auxiliares. Oye, voy a mostrar unas imágenes de... Voy a mostrar unas imágenes que me has enviado del mobiliario que usaban en tus tiempos. Bueno, ahí estamos mostrando un pupitre doble, lo compartías con otro compañero, abajo ponías tus cuadernos temporalmente y abajo la mochila, pero estamos hablando de que esa es una butaca de excelencia, ¿eh? O sea, hay que recordar que yo iba en una escuela pública y ya tenía como 50 pintadas, ¿verdad? Rayados. Sí. Además, muchos rayaban, se dignificaban por rayar la butaca, ¿no? Ponerle su nombre, un El corazón. vandalismo no pasa de moda. No, ya desde ahí se manifestaba. El pizarrón, así, o negro. Bueno, teníamos dos tipos de pizarrón. Los que éramos en la parte primaria de gobierno era el tradicional negro, pizarrón negro, oscuro. Y ya cuando estabas en una escuela particular, hasta el color del pizarrón te lo cambiaban. Era color verde, sí, desde luego. Ah, qué padre. Este es el libro que usabas. Ese es el libro de primaria que, vuelvo a repetir, el presidente Adolfo López Mateos, un buen presidente, muy carismático y que tuvo la iniciativa de hacer la edición de esos libros de apoyo para la primaria. Me parece que de un tiempo después desaparecieron, pero sí, eran de mucho apoyo, era todo un ritual, había ceremonias para recibir los libros. Cuando tú recibías ese libro, haz de cuenta que estabas recibiendo todo el conocimiento, una gran responsabilidad, porque era algo que te regalaba el gobierno. Eran tus primeros regalos del gobierno para tu saber, así te lo entendías, ¿no? Era algo muy simbólico, muy significativo. Los maestros. Los maestros, sí, recordábamos que, mira, ahí observamos que hay 3 maestras, 3 maestros. Ajá. Normalmente estudiaban más antes la carrera de maestra o secretaria bilingüe, secretaria ejecutiva. Las carreras profesionales no había muchas mujeres que incursionaran, pero la carrera que más incursionaban eran las mujeres. Por eso había muchas mujeres maestras inolvidables. Y ahí vemos algún corte de cabello a la moda, el chongo famoso hacia arriba, Sí. la maestra que está al lado, la del centro, un peinado más modesto, y la otra maestra sí ya también un chongo. Y los 3 maestros, los ves 2 de corbata, de saco, y otro maestro de saco. Muy bien, muy bien. Penaditos iguales, ¿verdad? Sí, Muy bien. Ah, la famosa mochila que mencionabas. sí, Naranja. fíjate que yo no sé cómo algunos compañeros no se dislocaron o no se fracturaron, porque la verdad pesaba yo creo que 20 kilos, una cosa, metían todo, metíamos el sangre, bueno, algunos metían hasta las pelotas, ¿no? De fútbol, lo que sea, pero pesaba muchísimo la mochila, pero era tu vida, ¿no? Hoy todo es por teléfono, por internet, por tablet, pero ahí guardabas tu vida. Sí, oye, de puro ser mochila de cuero. No había Mira, de otra, ¿eh? En los cuadernos se escribe. Uy, me acuerdo que era algo extraordinario. Había otros cuadernos más económicos, pero eso era la moda. Cuadernos se escribe, había una publicidad increíble y había en esa modalidad cuadernos con raya, doble raya. En fin, hicieron una gran inversión
promocionales de esta industria del cuaderno escribe. Oye, pero había más modelos, ¿no? ¿O nada más era este modelo? O sea, había No, no, como no. rositas, no Ah, sé. sí, sí, después empezaron a cambiar los modelos. Digo, sí, empezaron a hacer cuadernos más grandes, más pequeños, libretas. En fin, sí, abarcaron una modalidad increíble de cuadernos mucho más grandes, dependiendo de lo que requerían en la escuela. Ah, pero inicialmente este era el único modelo, un único Sí, tamaño. ese fue el tamaño normal y el que inició de batalla. Órale, muy bien. Bueno, pues esas son todas. Y ahora yo voy a mostrarte más o menos lo que yo ocupaba. Ahí va, ¿eh? Dame un segundo. Déjame. Te voy a mostrar mi pantalla. Estas son las butacas que yo usaba. Y son Más metálicas. moderno, Tenían. Sí, mucho al más principio cómodas, era. ¿Dónde? además mucho más cómodas. Sí, eran muy cómodas. Y te digo, aquí debajo se podían meter los cuadernos y ya no te estorbaban. Al principio eran paletas cortas, es decir, esta paletita de aquí era más corta, pero ya después se hizo extendida y yo ya no tuve problema. Como persona zurda, ya no tuve problema. Estos eran los cuadernos, los libros que veíamos en la primaria. Este era el grandote, tío, el Atlas. Era enorme, no cabían las mochilas, era un rollo tener que transportarlo. Y los, los, bueno, este es como de un proyector, pero había unos estilo así, unos pizarrones electrónicos, más o menos así. Y los proyectores también. Los proyectores fueron un auge en mi generación. Cuando yo estuve estudiando, los proyectores, ¿no? Que se podía proyectar la imagen en la pared o en una pantalla y bueno, era sensacional. Era lo máximo. Podíamos ver videos, todos los recursos visuales que eran sensacionales, ¿no? Ahí empezaron. Y bueno, hoy en día que ya pues son las clases virtuales y todos los recursos están aquí en la computadora, son fenomenales. Muy bien, siguiente pregunta. Este, ¿Cómo era el ambiente escolar? Es decir, ¿cómo eran Pues los en esa escuela, compañeritos? yo pienso que cada escuela tiene un ambiente muy particular, ¿no? A la vivencia de muchas instituciones que he estudiado o he dado clases, cada escuela tiene un sello muy característico especial. Estuve en alguna escuela de padres, de monjas, ¿no? Estuve en una escuela, te decía, a 2 cuadras del centro de Tepito, ¿no? Porque ahí en el Carmen, Venezuela y el Carmen, un barrio bravo. Entonces, en ese tiempo, mi ambiente de la escuela era cordial, era de respeto, mucho respeto, de mucha disciplina, pero también era pesadón. Llegaban compañeritos de 6 años a 12 años, pues de un barrio bravo, de un barrio fuerte, donde pues la violencia era el pan de cada día, ¿no? En los años 60, 61, era la época, por ejemplo, sí, bonita de Cricri, en su apogeo. Una vida muy romántica, extraordinaria. No ha habido otro, los que tuvimos la oportunidad de vivir la infancia al lado de Francisco Gabilondo Soler Cricri, porque a mí me tocó en esa fantasía, fue maravilloso. Pero por otro lado, el ambiente de esas canciones se escuchaban en la escuela, pero por otro lado, el ambiente de dónde venían todos estos compañeritos, pues ambientes de gente muy trabajadora del centro de la Ciudad de México, pero también gente de mucho esfuerzo y de brava, pues, ¿no? Entonces, sí, yo creo que también ahí fueron las bases para mí de empezar a tener ese conocimiento, esa fortaleza de autodefenderme, ¿no? De empezar a tener un poco de más visión, cómo tratar con las personas y defenderme ante posibles intentos de bullying, que hoy le llaman, ¿no? Uh-huh. ¿Y con los maestros? ¿Cómo era el ambiente con los maestros? No, pues definitivamente un abismo. Hoy veo el sistema educativo en donde los maestros, muchos alumnos, por su educación en casa, les hablan de tú a los maestros. Y es normal, no me espanto. Pero en esa época era hablarle de usted, pero no solamente de usted, sino de una forma respetuosa. Bueno, había algunos que hasta le besaban la mano al maestro. Esto ya un poquito ya más exagerado, si tú quieres, porque venía siendo como un padre para muchos, ¿no? Un ejemplo. Entonces, el maestro, la maestra los agarraba como sus hijos a cada una de las alumnas, de los alumnos, y de igual manera los maestros. Porque nada más en ese entonces, hoy los maestros se dedicaban a dar clases en una primaria y era su vida, se preparaba para eso. Hoy un maestro, luego me regreso a la vida actual, da clases en un día a 5 instituciones, ¿no? Sí, Sales de sí, una y sí. te vas corriendo a la otra, y sales a la otra y no tienes
ese enganche, ese cariño con la escuela y te pones un uniforme y te pones el otro, o sales y te vas a vender Mary Kay. Otra ocupación, sí, sí, la Sí, verdad. sí. Entonces, en ese entonces, el respeto al maestro era increíble. Iban muy formales, el maestro o la maestra iban en una vestimenta que imponía. No había los derechos humanos, no había los derechos humanos. Había algunos maestros o maestras que sí se pasaban. Por ejemplo, tenía yo un maestro que cuando hacía una pregunta y alguien no le contestaba bien, lo estaba echando relajo, el mismo borrador se los aventaba, ¿eh? Y era bueno, le Tenía aventaba buena el borrador. puntería. Tenía Y bueno, estoy aquí ya con mi abuelo porque en la última sesión tuvimos ahí unos problemillas técnicos. Por falta de conocimiento técnico mío, no sé, alcanzado. Y no queríamos quedarnos sin terminar esa última sesión en la que estábamos platicando. Nos quedamos en que te quedaste platicando de los castigos que tenían, de que ponían las orejas de burro y que, bueno, no sé si llegaban a pegarles. Bueno, sí, estábamos hablando del sistema educativo en los años 60, que me tocó estar en la primaria, hacíamos un sistema educativo público que estaba muy cerca del centro, y bueno, unos salones aproximadamente 50 alumnos y las bancas eran dobles, compartidas con otro compañerito, ¿no? Entonces, me acuerdo que los maestros, recordando, iban de traje, los hombres de corbata, traje, las maestras con un chongo así muy especial en esa época y muy bien vestiditas, eran todo un representativo. Y había más maestras mujeres que hombres, era una característica porque ahí no había más que si para las mujeres o eras secretaria mecanógrafa o maestra. Ya no había esas oportunidades de estudiar una licenciatura, vamos a decir. Pero el tema es que los maestros eran de la misma usanza, muy estrictos, ¿no? Era una educación total. Y sí les pegaban. Sí, cómo no. Había varias formas de pegar a los alumnos. Por ejemplo, alguien tenía un maestro una vara, pegaba en las manos, ¿no? Ajá. Pegaba en las manos, ponía buenas. O si llevaba las manos, están limpias, están sucias, te pegaba. Era parte de la educación que, o sea, o te relevas o te relevas. Esta puede ser en controversia, ¿no? Que si era bueno o era malo. El asunto es que había que lavárselas. El otro es que si no sabían las tablas, pues una tarea, la maestra, el maestro te ponía unas orejas de burro así literal y te sentaba en el rincón viendo hacia el rincón, aunque sea de fantasía, aunque sea ilógico y por derechos humanos que tienen los estudiantes, pero no es posible. Pero sí, así era. Yo tuve un maestro de quinto año de primaria que vendía trajes, sí, y entonces iba bien vestido de traje. Y cuando alguien se portaba mal al salón, yo casi siempre me sentaba atrás por la estatura y bueno, aparte me gustaba el relajo, ¿verdad? Entonces ahí estaba pues, el relajo, adelante, y estaba muy atento, el maestro. Y entonces cuando empiezas a cotorrear, a contar chistes, se empieza a reír. Y un día que nos llama el maestro la atención, pero el borrador, que recordábamos que era un pizarrón color negro, ¿no? Y con ese chisme, porque mucha gente le daña las escuchas, y volteó, y con el mismo borrador de madera lo aventaba, pero además tenía buen tino, sabía que agacharse porque sí le pegaba el maestro. Hay que tener puntería para hacer eso. Sí, y era normal que el maestro diera el aventón, lo pegara o sancionara de esa manera. Pero bueno, la progresa es esta, no es el tema hoy de qué es bueno, qué es malo en la escuela, sino cómo es, ¿no? Bueno, ahorita ya sería inaceptable que les pegaran. De hecho, los papás yo creo que es algo en lo que se fijan mucho, ¿no? El trato que le dan a los hijos, que no los regañen, que los traten con todo el respeto, creo que es algo que supervisan constantemente. Mira, por ejemplo, se puede diferenciar, si quiero contar esto, de que, por ejemplo, si alguien reprobaba 3 años la primaria, pues tenía que reprobar. Y otra vez reprobaba, y no pasaba nada. 3 años en primero de primaria, lo puedes hacer, y era normal. Y yo tuve compañeros de 15 años de edad de la primaria. Era una primaria donde había muchachos además, altos además, ¿no? No chaparritos, altos de 15 años, tuviera unos señores, ¿no? Había otros casos que me platicaba un compañero, que en la primaria había un compañero que era taxista y que se inscribió y le dieron su inscripción. Iba ocasionalmente porque tenía que trabajar, siendo taxista, convivía con los jóvenes. Pero bueno, aquí en este caso, sí, hoy día no te permite robar. No, ya no puedo. Es un sistema que antes destacaba. Es una estadística
las personas de ese tiempo hasta tercera primaria, primero de primaria era un logro, entrar a la secundaria ya estabas casi en la universidad, y hoy yo veo que la mayoría, por eso se han aperturado tantas universidades, y que la mayoría de las son mujeres. Sí, y eso, o sea, por ejemplo, ahorita ya tener un grado universitario ya es como, bueno, sí, no me sorprende, ¿no? Todo el mundo tiene una carrera y ahorita ya cada vez es más exigente. Ahora hay que tener una maestría, un doctorado, saber 3 idiomas, casi, casi. Apenas recomendé a una persona para trabajar en el sindicato de la universidad de Barrendera y se tiene certificados de preparatoria para poder ingresar. Imagínate. Preparatoria. Sí. Sí, no, sí, cada vez es más exigente. Y bueno, pues esto ha sido todo de las diferencias. Espero que lo disfruten, espero que les interese este tema de cómo han sido las comparaciones generacionales. Vamos a estar hablando de muchos más temas más adelante, ¿verdad? Tenemos planeado ya otros temitas de los cuales vamos a estar comparando, no nada más lo de la escuela y la educación, sino otros temas. Bueno, finalmente habría que preguntarte, Meli, ¿qué es lo que pretendemos a través de este diálogo con las personas? Lo que se pretende en este diálogo y en esta dinámica es cerrar esa brecha generacional y cerrar ese debate de que si es mejor la generación de cemento, es lo que, si hay hay tanta diferencia entre las generaciones. Creo que las generaciones tenemos mucho que compartir, muchas cosas en común, muchas cosas que aprender la una de la otra, y creo que al final eso es lo que nos va a unir entre generaciones. Este video se debe de viralizar. Sí. Muchas personas deben de verlo, porque va a ser un acercamiento de muchas generaciones. Estamos hablando cerca de 60 años. Sí, exactamente. Sí, claro que sí. Entonces, hagan sus comentarios, vamos a estar al pendiente, vamos a estar leyendo, y en el próximo video hacemos un apartado para retroalimentar. Nos vemos. Bye, bye.